Saludos amigos. Fundamedios y su conspiración para matar a Correa. Empecemos con algo de humor para analizar un tema tan cruel. Resulta que unas 4 amigas compañeras de colegio se volvieron a reunir luego de 40 años de haber salido de las aulas. Y entonces, con tragos adentro, comenzaron las revelaciones. Y yo soy borrachísima, muy borracha, dijo la una. La otra confesó que era muy ladrona, le encantaba robar. La otra dijo ser ninfómana, que le encantaba hacer el amor de manera exagerada. Y claro, carcajada tras carcajada, a la cuarta que había asistido a la reunión, le dijeron, ¿y tú? Y ella se regresó y les dijo, yo en cambio soy chismosa. ¡Chismosísima! Mañana se va a enterar todo Quito lo que ustedes me acaban de revelar. Bien dicen que cuando tú vas a cometer algún acto ilegal, indebido, irregular, nocivo, cuídate con quién te acompañas. O de lo contrario, con quién te reúnes. Y si es más claro, seamos más francos, a quién le revelas y le confiesas tus secretos. Digo porque esto le está pasando ahora a la Fundación Andina de Medios, Fundamedios, con la revelación que esta semana acaba de hacerle el señor Anderson Boscan, ahora en condición de solicitante de asilo en Canadá, por la persecución que sufre en Ecuador. En una entrevista con la periodista cubana también perseguida, Alondra Santiago, le ha contado al mundo que hay reuniones de periodistas, reuniones en Fundamedios, y que en una de ellas se planteó la idea de pedir al empresariado privado, cuando no el empresariado privado tan corrupto ellos, para pedirles dinero para matar a Correa. No lo digo yo. ¿Quieren escucharlo? Corra video. Estos periodistas nunca fueron tus amigos. Jamás en la vida fueron Claro, tus no, amigos. a ver, no, yo nunca fui, Vivanco fue de la escuela de los cócteles de periodistas. Yo nunca he tenido periodistas amigos, yo tuve muchos políticos amigos, pero periodistas nunca estuvieron en mi círculo. Yo era de los cócteles de Fundamedios, mucho más por Tania Tinoco, que fue una queridísima amiga y que era muy dada, Tania era muy dada, que Anderson está tu silla y ni sé cuánto, y ven que te voy a presentar a Ricaurte. Y estuve en esas interminables y babosas reuniones de Ricaurte, de Gijón, de otros, de cómo hacemos para que vuelva, cómo hacemos para evitar que vuelva Correa, que era el tema de conversación de moda, ¿no? De una pobreza intelectual, una pobreza moral, o sea, ya había gente, vamos, Hernández por Ujú, algo se fue a Colombia, por algo que él podría contar, ujú. el señor Ricaurte por algo ha tenido denuncias de acoso de algunas colaboradoras, por algo no afilia a su gente cuando trabaja en Fundamedios. Y el problema por ejemplo, la plata de Fundamedios, no conozco a un periodista exiliado. No, olvídate de mí, a mí no me quiere. ¿Ya? Entonces, digamos, además yo no soy periodista, pues, ¿para qué me van a mí a proteger? Yo no conozco a un periodista al que hayan soportado económicamente. Ninguno de los 5 o 6 que yo tengo en el radar que se han tenido que exiliar antes de nosotros, Ujú, Alondra, ujú. yo no veo a ninguno de ellos recibiendo fondos de Fundamedios. Y tú dices, ¿y la plata que da, no sé, la USAID a Fundamedios, que además la USAID tiene dudas? ¿Dónde termina? ¿A dónde va? Ujú. No es poca plata. Yo recuerdo reuniones de Fundamedios donde alguno de ellos dijo true story, o sea, estas cosas sucedían. Uno de ellos dijo, eh, yo creo que la única forma es que los empresarios pongan plata y lo maten. Ay, Eso, bendito, ay, Anderson, en cabrón. serio. Pero tú eres un periodista, viejo. O sea, déjate de Ujú. vainas. Bueno, sí. A ese nivel. Mi problema particular es que yo sí me los conozco a todos, pero a todos. Y yo sí te puedo decir que Zurita dijo, yo necesito unos equipos
cuando investigaba el caso del Puri. Yo te puedo decir dónde, yo te puedo decir quién. Yo. Sí, el problema real de hacer un periodismo ya en la profundidad en la que llegamos nosotros es que nos conocemos con todos, hablamos con todos. Yo hablo con la gente que supuestamente dirige la opinión pública y hablo con la gente que le paga a los que dirigen la opinión pública. Sí, tal cual como lo acaban de oír. Y es que causa impacto matar a Correa. Vamos. Chequemos con precisión lo que se está diciendo y pongámosle en un verdadero contexto. Primero, preguntémonos, ¿qué es Fundamedios? La Fundación Andina de Monitoreo y Manejo de Medios de Comunicación, Fundamedios, es una agrupación de periodistas que nació allá por el 2004, con algunos periodistas muy conocidos, todos ellos, encabezados por César Ricaurte, Orlando Pérez, Roberto Aguilar, Ivonne Núñez y Ana Karina López. La idea de Fundamedios, en un principio, no pudo avanzar porque no tenían dinero. Lo poco que había llegado no se sabía cómo se iba a manejar, o tal vez se mal manejó, según quejas de algunos de esos socios que terminaron separándose de la idea. Pero quien se quedó con todo fue el señor César Ricaurte, que pronto descubrió que esta era una veta de oro, la famosa defensa de los periodistas y el manejo de medios como de campañas para afectar al sistema político en nuestras democracias. Sí, como lo oye. ¿Y dónde lo consiguió? Pues donde los norteamericanos, de la CIA, de la Fundación Nacional Demócrata, de las agrupaciones con las cuales se ha compartido los peores y más trágicos hechos de manipulación y destrucción de nuestras democracias en América Latina. Y Fundamedios entonces ahí sí encontró el campo próspero. César Ricaurte, y no Fundamedios, pero sí César Ricaurte, venía de la ingrata tarea de destruir honra de las personas, afectar a quienes él consideraba sus enemigos personales y los convertía simplemente a través de campañas bien dirigidas en enemigos del sistema, enemigos de la democracia. Y con ello, créanme que causó mucho daño. Un alto número de personas, entre las que le incluyo a Ecuador Inmediato y a quien les habla, pasando por gente como Andrés Carrión, el propio Orlando Pérez, o el mismo Roberto Aguilar, y otros tantos más, cayeron en la mala boca de Ricaurte y sus estrategias para desprestigiar. Desde el 2007 empezó su operación Fundamedios para acabar, ahí sí ya dirigidos, contra el correísmo. Yo recuerdo que el 8 de marzo del 2007, a los 2 meses y medio de asumido el poder el economista Correa, se lanzó la campaña del intolerable. Era una agrupación de medios que firmaron un comunicado mediante el cual se subían al ring para pelearse con el presidente de la República porque no compartían su visión socialista de izquierda y por lo tanto había que acusarle de comunista, desprestigiarle y afectarle. Había que proporcionar la guerra en 2 sentidos. Uno, anular toda la información que proviene del gobierno en ese entonces. Y 2, dimensionar y sobredimensionar a la oposición, que era perseguida supuestamente por Correa, a grado extremo con el fin de exaltar una pasión que el ecuatoriano hasta ahora sufre, el odio político. Eran esos días. Yo recuerdo que fui invitado a integrarme a ese grupo, había fundado recién Ecuador Inmediato, y entonces se me pidió que me integre, porque había que acabar con Correa. Y claro, disculpen, no estaba para eso. Yo no estaba para alterar mi ética profesional que me mandaba. Y siempre la he cumplido. Informar de las dos partes, pues. Informar del gobierno como de la oposición. Callarme
uno de los dos sectores hubiera sido atentar contra mi ética profesional y yo no puedo caer en aquello. Y fui advertido que si no me sumaba, bueno, iban a amontonar a todos aquellos que eran calificados como correístas desde los medios, o a los medios, o a los periodistas que sean señalados como correístas y destruirlos, anularlos, eliminarlos, quitarles el empleo, reducirlos y hasta borrarlos del mapa en términos profesionales. O sea, no existía. De esa tarea comenzó a encargarse Fundamedios. Ricaute. ¿Y qué pasó? Que cumplieron con su palabra. A partir de ese momento, vean ustedes cómo, desde inicios del gobierno de Correa, el enfrentamiento entre el presidente de la República, el socialista, el comunista, el izquierdista, era estigmatizado primero por los grandes medios y luego extendido a toda la comunidad periodística y los medios de comunicación. Fundamedios era el centro de esa conspiración. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era generar una tendencia, una corriente de opinión pública a través de los medios de comunicación que acabe con el gobierno. En términos generales, conspirar contra el gobierno, acusarle de todas las violaciones de ley y crear al mismo tiempo una imagen de corrupción. Corrupto y persecutor de periodistas. Fundamedios contó en sus espacios, y lo digo con conocimiento de causa porque más de una persona que salió de Fundamedios se acercó a trabajar con Ecuador Inmediato y se me contó cómo se preparaban las campañas de persecución, especialmente contra nosotros al principio y luego contra todos los demás a los que no se les podía ni siquiera ayudar ni asimilar a nada. Fundamedios recibió mucho dinero. Tanto que en este momento Fundamedios no solo tiene oficinas en Ecuador, en el edificio de la Unión Nacional de Periodistas, allá en la Iñaquito y UNP al norte de Quito. No, tiene oficinas en Washington. En Washington. Y desde ahí se planifican campañas para destruir a los ciudadanos. Créanme, lo que está viviendo el Ecuador es parte de esa campaña para llenarle de odio, infectarle de odio desde los medios de comunicación a todo el Ecuador y tenernos tan fragmentados y divididos, así como enfrentados a todos y cada uno de quienes conformamos esta nación. La Fundación Andina de Medios tiene a su vez, la capacidad de penetración en distintos gremios a los cuales les ha arrebatado ese papel de defensa de los comunicadores. Contando con una inmensa cantidad de dinero, pregúntense si la Federación Nacional de Periodistas o la ONP no están infiltradas por esos dineros de la CIA o de los norteamericanos. Yo digo porque conozco muy de cerca cuál es el conflicto, por ejemplo, en el Colegio de Periodistas de Pichincha cuando me correspondió enfrentarlo judicialmente al tema. Y ahí saltan ese tipo de verdades. Hay cómo penetrar a la prensa ecuatoriana con fondos, con dineros, y generar desde ellos un mensaje de odio que destruya una nación. Esa es una parte. Ahora vamos con el chisme del señor Boscán, que por cierto, tiene muchas cosas que revelar el señor Boscán, y ya empezó. Y por eso les digo, siempre ten cuidado con quién te juntas. Las reuniones de Fundamedios, ahora reveladas por Boscán, fueron infinitas, fueron un sinfín de ellas. Y más de una tuvo un tinte conspirativo. Conspirativo, así como lo oyen. El objetivo, como les dije, era destruir a Correa. Pero en el medio debe haber surgido esa actitud, esa promoción, esa insinuación, esa especie de halo patético
que le rodea a quien considera que hay que destruirle al otro, y no encontraron más solución que asesinar, matar, destruir, acabar al economista Correa, en ese entonces presidente. Y acudir al sector privado, al empresariado ecuatoriano, hoy señalado como corrupto, y si no, vean lo que es el caso Sobornos, ¿no? Porque la mayor parte de los señalados en ese caso son los empresarios privados. Al sector privado acudir a pedirle dinero para matar a Correa, para asesinar a Correa. Sí. Yo estoy seguro que lo que está diciendo Boscán es cierto. Matar a Correa, asesinarlo. No le pueden permitir que él continúe. No se le puede generar más espacios. Y ya que está de presidente, ¿qué les importa? Magnicidio, asesinato, violencia generada en una nación. Ustedes imagínense todo lo que hubiera significado si alguno de estos pelafustanes procedía a conspirando actuar para asesinar a Correa y lograr su propósito. No se extrañen con lo que les voy a contar. Los intentos a Rafael Correa para asesinarlo fueron varios. No solo el 30S, allá en el 2010, no. A los 6 meses de iniciado el gobierno, en junio del 2007, por revelación del propio Carlos Vera Rodríguez, desde su espacio en Ecoís en ese entonces, en contacto directo, dio a conocer que él mismo estuvo en una reunión en donde la conspiración para asesinar a Correa fue común y que él concurrió a la fiscalía. Él fue llamado por la fiscalía y dejó la denuncia de por medio. En ese entonces se llevaba con Rafael Correa. Y les alertó y les dio a conocer que en efecto habían conspiraciones para asesinar al economista Correa. Por supuesto, se quedó ahí. La fiscalía ya desde ese entonces actuaba de manera preferencial. Y el tema nunca se ha vuelto a topar. Y estoy más que seguro, esto por versión de algunos de quienes formaron parte del gobierno del economista Correa, más de una denuncia sobre las posibilidades de asesinarlo fueron reales y fueron ciertas. Inteligencia militar, el servicio de inteligencia del Ecuador, sabían y conocían de esos afanes. Muchos de ellos planes conspirativos absurdos, que según se contaba eran provenientes de algunos militares que hacen de pasivos, que en condición de resentidos atacaban a la Revolución Ciudadana porque había que acabar con los comunistas. Y generaban desde actos de propaganda negra hasta conspiraciones reales para terminar con la vida del primer mandatario. Nada de eso ha sido considerado ni tomado en cuenta. Pero si para el caso, lo que está diciendo Boscán es cierto, en unas reuniones con Ricaute, ¿por qué no está Ricaute al menos tomado en cuenta respecto a este tema? ¿O la fiscalía no hará nada en este momento por la noticia crímenes que le está dando el señor Boscán a la fiscalía? Porque la conspiración para asesinar a una persona es un delito que merece cárcel. La conspiración para acabar con la vida de cualquier persona merece una investigación, un enjuiciamiento y una sanción. Fundamedios, no solo con Ricaute, sino a posteriori, con Juan Carlos Calderón, sigue convirtiéndose en ese espacio para acabar con el correísmo, para llenarle de odio al Ecuador y ser parte de una conspiración permanente. Y hablo de Juan Carlos Calderón, y lo voy a hacer como referencia, porque Juan Carlos Calderón fue un periodista conocido en los tiempos en que yo también compartí aulas con él. Él es uno de los promotores del linchamiento mediático contra Sandra Correa, del cual hasta ahora sigue impune, acabando con la vida de Sandra Correa, Juan Carlos Calderón. Un comunista fervoroso, un izquierdista radical que clamaba por la destrucción del anticomunismo. Miren en lo que se ha convertido ahora. En un sirviente de los norteamericanos. Juan Carlos Calderón, tú formas parte de un grupo
que lamentablemente hace daño y le ha hecho daño al periodismo en el Ecuador. Fíjate en lo que te has convertido. Y claro, Fundamedios, por supuesto que en este momento ni siquiera asumirá la responsabilidad de lo que les está acusando el señor Boscán. No, por supuesto que no. Como no hay pruebas, como no hay nada, ni Calderón ni Ricaute podrían ser investigados de conspiración para matar a Correa. Pero hay algo que sí lo lograron. Y yo sí creo que esto debe ser tomado muy en cuenta por el Ecuador. Su plan, una vez que Correa terminó el poder, era acabar con Rafael Correa. Ya no asesinarlo. Probablemente siempre pensaron que no era necesario. O al menos que ya habían pasado esos afanes y alguien creía que había que asumir otra posición. ¿Y cuál es esa posición? Y por eso les digo, proviene de campañas desde el exterior, desde los norteamericanos especialmente, para acabar con el izquierdismo, el comunismo, el socialismo, para acabar con todo aquello que huela a progresismo y encabezados por Correa. Había que destruir a Correa. ¿Cómo? Como lo hicieron con Bucarán. A Bucarán lo anularon por 20 años, exiliándole, impidiéndole actuar, llenándole de todos los juicios y acusándole en sus campañas mediáticas en los distintos medios, de tal forma que Bucarán terminó destruido. Más o menos ese es el futuro que le espera al economista Correa. Eso es matar su imagen. Eso es destruir su imagen. Señalarle como corrupto. Por si acaso, eso ya se ejecutaba desde esos días en los que gobernaba el presidente Correa. Y si no, vuelvo a Juan Carlos Calderón. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor del libro El Gran Hermano? Con el que inculpó al hermano del economista Correa, a Fabricio Correa Delgado. Juan Carlos Calderón. Con Cristian Zurita. Todo eso pareciera que es un círculo perverso con el cual el Ecuador ha caído en una especie de trampa cuyo principal objetivo era asesinar al mandatario ecuatoriano, no en términos físicos, pero sí su imagen. Asesinar y destruir su imagen, llenarle de odio al Ecuador, fragmentar su pobre democracia y destruir a la sociedad con un enfrentamiento fratricida que en estos momentos es crítico y es grave. Ellos han logrado su objetivo. Se han llenado de dinero de los norteamericanos para fabricar campañas de destrucción en contra nuestro. A muchos nos convirtieron en enemigos personales, sin razón y sin motivo que no sea sus protervos afanes de destruir y acabar con todo aquel que ellos le ponían como objetivo y con eso cumplir con el plan de no permitir que el Ecuador tenga otra forma de pensamiento. Jamás el socialismo, jamás el comunismo, jamás el izquierdismo, jamás el progresismo. Vean en lo que estamos ahora. ¿Se dieron cuenta? Eso es matar a una imagen, destruir a una persona, anularle políticamente. Y en esa conspiración sí estuvo Fundamedios. ¿Qué nos espera como futuro? Que ellos vuelvan a reiniciar las campañas en contra nuestro. Que Fundamedios y todos los demás se reactiven y comiencen a volver a atacar a los ciudadanos una y otra vez con el afán de destruir el pensamiento ajeno, aquel que no permite que la injusticia social, que el mal manejo de la situación política en una nación, que la violación a los derechos humanos y que sobre todo la desigualdad y la pobreza sigan. A ellos les importa muy poco. Ya les veremos nuevamente atacándonos y atacando. Están para eso y siguen vivos. Nunca serán enjuiciados. Quedarán para la impunidad después de estos 20 años de daños que le han causado a la nación. El problema es que siguen actuando como tal. Siempre cuídate de con quién revelas tus secretos. Boscan parece que tiene mucho que decir sobre ustedes. Sí, sobre Calderón, sobre
Ricaute y demás. Bastante tiene que decir. Que lo diga en bien de este pobre país. Esto es Ecuador Inmediato. Son 20 años que me permiten contar la historia. Gracias por acompañarme. Yo sigo luchando por la vida.